¿Y si te dijera que la abundancia no se busca, se recuerda? Que todo lo que anhelas ya existe esperando que lo reconozcas. Este libro no viene a prometerte dinero, viene a devolverte el poder de crear sin miedo. ¿Cuánto más vas a seguir creyendo que estás limitado? Aquí aprenderás, junto a Emmett Fox, a convertir la mente en un canal de riqueza, fe y milagros diarios. Porque cuando cambias tu conciencia, la vida entera se transforma. Bienvenido a Abundancia sin Límite, la ciencia espiritual del éxito. Capítulo 1. El origen invisible de toda riqueza. Hay algo que nadie te explica cuando empiezas a buscar éxito, que no se trata de buscar nada, que la riqueza, la verdadera, no se conquista, se revela. Emmett Fox lo decía de una manera casi mágica. Lo que ves en el exterior es solo una proyección de lo que crees posible en tu interior. Y si eso fuera cierto, si lo que ves allá afuera solo es un reflejo de tu fe, tu miedo o tu costumbre, entonces tu vida no ha sido un castigo ni una suerte, sino una consecuencia de lo que alguna vez pensaste que merecías. Hay quienes han trabajado toda la vida y siguen viviendo con la sensación de que algo no termina de llegar. No porque no hagan suficiente, sino porque su mente nunca se ha sentido merecedora. Porque crecieron escuchando que el dinero corrompe, que Dios prueba con escasez, que ser humilde es tener poco. Pero, ¿y si todo eso fuera un error heredado? ¿Y si no se tratara de tener menos para ser bueno, sino de aprender a recibir sin miedo? Fox enseñaba que el universo no tiene favoritos, que el bien no se reparte por suerte ni por destino, sino por ley. La misma ley que hace germinar una semilla sin importar quién la siembra, siempre que la tierra esté lista. Entonces, ¿cuántas veces has sembrado deseos sobre un terreno lleno de dudas? ¿Cuántas veces le has pedido a la vida abundancia mientras te hablas como alguien que no la merece? Hace un tiempo conocí el caso de alguien que parecía haberlo hecho todo bien. Trabajaba duro, tenía talento y un corazón noble. Pero por alguna razón, cada vez que estaba a punto de mejorar, algo lo detenía. Pérdidas inesperadas, retrasos, complicaciones absurdas. Era como si la vida se ensañara en mostrarle lo cerca que estaba, pero no dejarlo llegar. Un día, en una conversación sincera, le pregunté cómo se hablaba a sí mismo cuando las cosas no salían bien, y me lo dijo sin pensar: supongo que no soy de los que nacen para eso. Ahí estaba todo. No era el trabajo, no era la suerte, era la identidad. Había decidido sin darse cuenta que la prosperidad no era parte de su historia, y el universo, obediente como siempre, se encargó de confirmarlo. Esa persona comenzó un pequeño cambio. Nada de grandes rituales ni promesas exageradas. Solo empezó a decir, cada mañana, algo distinto. Soy parte del bien infinito. No tengo que pelear por él, solo recordarlo. Lo repitió hasta que ya no sonaba como un intento, sino como una verdad. Y sin darse cuenta, los proyectos que antes se trababan empezaron a fluir. Gente que antes lo ignoraba empezó a buscarlo. No porque el mundo cambiara, sino porque su energía ya no pedía permiso para existir. Ahí comprendí lo que Fox quería decir cuando hablaba del origen invisible de toda riqueza. Que el dinero, el amor o las oportunidades no son el comienzo de nada, sino el resultado natural de una conciencia expandida. Que la verdadera pobreza no está en la falta de recursos, sino en la incapacidad de imaginar algo mejor para uno mismo. ¿Has notado cómo el miedo a perder algo es exactamente el mismo que impide ganarlo? Cuando vives esperando que algo salga mal, estás ensayando la pérdida antes de que ocurra. Estás usando tu mente creadora, esa chispa divina que Fox llamaba la presencia interna, para construir lo que no quieres. Y lo más curioso es que lo haces por costumbre, no por maldad. Nadie nos enseña a pensar con fe, nos enseñan a prevenir el desastre, pero hay un punto en el que tanta prevención se vuelve autoboicot. ¿Y si dejaras de pensar tanto en lo que puede salir mal y te permitieras sentir que quizá todo puede salir bien? No por magia, sino porque cambiaste la dirección de tu atención. Fox explicaba que el pensamiento es el molde de tu vida. Si ese molde está hecho de preocupación, solo podrás ver más motivos para preocuparte. Pero si lo moldeas con confianza, aunque el mundo se mueva lento, algo dentro de ti sabrá que el resultado está garantizado. Lo que más me impresiona de esta enseñanza es su sencillez. No te pide creer en algo externo, sino recordar lo que ya eres. Porque incluso en los días más difíciles, hay un espacio en tu mente donde nada te falta. Un lugar donde ya estás completo, donde ya eres abundante, aunque el bolsillo diga lo contrario.
Ese espacio se llama conciencia, y es ahí donde comienza todo. Recuerdo que esa misma persona, meses después, me dijo algo que se me quedó grabado. Antes pensaba que tenía que hacer más para tener más. Ahora entiendo que tenía que ser más para hacer mejor. Esa frase resume todo el proceso espiritual del éxito. Porque cuando cambias lo que eres en tu interior, todo lo que haces afuera adquiere otra fuerza. Ya no trabajas desde la carencia, sino desde la certeza. Ya no buscas que las cosas te completen. Las haces porque estás completo. Pero no se trata de negar la realidad ni de fingir optimismo. Hay días en que no creerás nada de esto. Habrá momentos donde la fe parezca una locura. Sin embargo, ahí es donde se mide tu transformación. Cuando eliges confiar en medio de la incertidumbre, no estás esperando milagros. Los estás creando. Fox decía que la fe es el interruptor que enciende la corriente divina. No tienes que sentirte fuerte para activarlo, solo dispuesto. Y esa disposición es lo que cambia todo. Es el instante en que dejas de pensar «no puedo» y empiezas a decir «voy a probar». Es cuando pasas de rezar pidiendo ayuda a rezar, agradeciendo por lo que ya existe, aunque aún no se vea. Es el momento en que entiendes que la vida no responde a tus palabras, sino a tu vibración. Capítulo 2. Pensar es crear, el poder que ignoras. Hay una verdad silenciosa que todos intuimos, pero pocos creemos de verdad. Todo lo que existe en tu vida nació primero en tu mente. No importa si fue una decisión consciente o una preocupación constante. Fue un pensamiento que se quedó, que respiró contigo, que insistió hasta volverse forma. Y sin embargo, vivimos como si pensar fuera algo inofensivo, como si pudiéramos alimentar la mente de miedo y esperar resultados distintos. Emmett Fox lo decía con una claridad que incomoda. El pensamiento es la causa, la experiencia es el efecto. No hay manera de escapar a eso. Lo que hoy vives no es una casualidad. Es una consecuencia mental que se repite hasta que decides pensar distinto. Pero pensar distinto no significa solo repetir frases bonitas. Significa observar tu diálogo interno con la misma atención con la que observarías a alguien que amas. ¿Qué te dices cuando algo falla? ¿Qué historia te repites cuando nadie te ve? Esas frases, esas pequeñas oraciones que lanzas al aire en tu mente, son los decretos más poderosos que existen. Porque el universo no escucha tus palabras, sino tu vibración. Y tu vibración se forma con la emoción detrás del pensamiento. Hace tiempo conocí a una persona que estaba cansada de fracasar. Lo intentaba todo. Cursos, libros, consejos, incluso oraciones largas que parecían no tener fin. Pero su mente seguía llena de miedo. Cada vez que algo no salía bien, se repetía: «Así soy yo, no tengo suerte». Y lo decía con resignación, como si estuviera describiendo el color de sus ojos. Lo curioso es que no entendía que cada vez que pronunciaba esas palabras, reforzaba su realidad. No era Dios, ni la suerte, ni el mundo. Era su propio pensamiento confirmando lo que él creía cierto. Un día, agotado, decidió hacer algo diferente. No porque creyera mucho, sino porque ya no tenía nada que perder. Empezó a observar su mente, a escuchar lo que se decía sin darse cuenta. Y se sorprendió. Se dio cuenta de que su cabeza era un espacio hostil. Lo que más repetía eran frases como: «Esto no es para mí, los demás pueden, yo no, nada me sale fácil». Y en ese momento, entendió lo que Emmett Fox quiso decir cuando escribió: «La mente es un taller en el que se fabrica tu destino». Si eso era cierto, entonces llevaba años trabajando en su propia limitación, como un escultor que no sabía que estaba tallando su propia jaula. Esa persona comenzó un pequeño ejercicio. Cada vez que se descubría pensando algo negativo sobre sí mismo, lo detenía. No para reprimirlo, sino para cambiar la dirección. Decía: «No sé cómo, pero me estoy volviendo alguien capaz». No era una afirmación perfecta. A veces la decía con rabia, otras con lágrimas, otras con un silencio cansado. Pero lo hacía. Y poco a poco algo cambió. Las mismas situaciones difíciles seguían ocurriendo, pero su reacción empezó a ser distinta. Ya no se hundía, sino que observaba. Y al observar sin juzgar, descubrió que podía elegir otro pensamiento. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces piensas lo mismo cada día? La mayoría de tus pensamientos no son nuevos, son repeticiones. Son rutinas mentales que fabrican las mismas emociones. Si te sientes estancado, es probable que tu mente esté reproduciendo la misma historia con distintos escenarios.
La mente humana, decía Fox, es como una emisora que transmite según la frecuencia que elijas. Y eso lo cambia todo. Porque si tú eres quien elige la frecuencia, también eres quien puede cambiarla. No se trata de mentirte, sino de reeducar tu mente para que deje de ser tu enemigo. A veces pensamos que cambiar nuestra vida es un salto enorme, pero casi siempre es una decisión pequeña sostenida todos los días. No cambiar de pensamiento una vez, sino 1000 veces, hasta que el viejo patrón pierde fuerza, porque el pensamiento es energía viva, y lo que alimentas, crece. Hay algo que cuesta aceptar. Nadie nos enseñó a pensar, nos enseñaron a recordar, a repetir, a reaccionar, pero no a usar la mente como un creador consciente. Pensamos sin observar, y eso es como conducir sin mirar el camino. Por eso, cuando Fox hablaba de pensar correctamente, no se refería a moral o lógica, sino a crear desde la conciencia. Decía, pensar bien es colaborar con Dios. Y eso no tiene nada de religioso. Significa que cuando piensas en armonía, estás alineado con el orden natural del universo, estás en flujo. Esa persona de la que te hablo empezó a vivirlo así. Dejó de pedir que todo mejore y empezó a pensar, yo puedo mejorar lo que toco. Fue una diferencia mínima en palabras, pero enorme en energía. Ya no esperaba que el mundo cambiara. Cambió él. Y cuando lo hizo, comenzaron a llegar oportunidades que antes ni veía. Gente que confiaba en él, proyectos que parecían imposibles. No porque el mundo se volviera mágico, sino porque su percepción dejó de estar nublada por el miedo. El pensamiento, cuando es consciente, abre caminos invisibles. Es como encender una lámpara en una habitación que siempre creíste vacía y descubrir que estaba llena de puertas. Pero para eso, hay que aprender a sostener la luz, a no dejar que se apague con el primer viento del desánimo. ¿Cuántas veces has tenido una buena idea y la has matado en segundos pensando que no va a funcionar? ¿Cuántas veces has imaginado algo hermoso y luego lo has destruido con la frase sí, pero? Esa es la trampa. La mente no distingue entre lo real y lo imaginado. Reacciona igual. Si cada pensamiento es una orden, ¿por qué le das más poder a los que te limitan que a los que te liberan? Fox decía que cada pensamiento es una semilla y algún día darás fruto según lo que siembras. No puedes plantar temor y cosechar paz. No puedes sembrar duda y esperar abundancia. Pero tampoco puedes forzarte a sentir esperanza de inmediato. Por eso, el proceso es humano, no perfecto. Empieza por notar lo que piensas sin pelear con ello. Y poco a poco, introduce nuevas ideas, pequeñas, posibles. Si piensas no puedo, reemplázalo por quizás aún no puedo, pero estoy aprendiendo. Si piensas nunca tendré dinero, di estoy aprendiendo a relacionarme distinto con el dinero. No es un truco de autoayuda, es una práctica de coherencia, porque el pensamiento crea solo cuando se sostiene con fe, no con presión. La mente no obedece a gritos, responde a hábito, y los hábitos mentales se crean con repetición suave, constante, honesta. La persona de la historia no se volvió un pensador positivo, se volvió un pensador consciente. Aprendió a mirar sus pensamientos sin miedo, sabiendo que cada uno era una herramienta, no un enemigo. Y cuando aprendió a usar esa herramienta, todo empezó a tomar sentido. Pensar no es solo analizar, es moldear la energía. Cada imagen mental que sostienes, cada emoción que acompañas con una idea, está formando materia invisible que tarde o temprano se manifestará. Fox decía que pensar en armonía es construir en oro, pensar en miedo es construir en barro. Y tenía razón, no porque sea místico, sino porque el cuerpo y la mente obedecen a tus pensamientos como si fueran leyes. Capítulo 3. Dios no te castiga, te refleja. Hay una frase de Emmett Fox que debería enseñarse desde que somos niños. Dios nunca castiga, el hombre se castiga a sí mismo al pensar en contra de la ley divina. Es dura al principio, porque nos quita la excusa más cómoda, la de creer que hay alguien allá arriba que decide cuándo sufrimos o cuándo prosperamos. Pero también es liberadora, porque nos devuelve el poder. Nos hace entender que no somos marionetas de un destino injusto, sino co-creadores de nuestra realidad y que todo lo que experimentamos, incluso lo doloroso, es un espejo que nos invita a vernos con más verdad. La mayoría de las personas crecemos con la idea de un Dios vigilante, de un juez con un libro lleno de errores que hemos cometido, y con esa imagen cargamos toda la vida. Por eso, cuando algo sale mal, decimos, Dios me está probando,
o seguro hice algo para merecer esto. Pero, ¿de verdad crees que el Creador, la mente infinita de amor y perfección, necesita castigarte para enseñarte? ¿O será que tú mismo te sigues juzgando tanto que confundes el reflejo de tu culpa con la voz de Dios? Dios no te castiga, te refleja, te devuelve lo que piensas, lo que sientes, lo que sostienes dentro de ti como verdad. La vida es un espejo exacto de tu conciencia. Si caminas con miedo, te mostrará motivos para temer. Si caminas con confianza, te mostrará caminos donde antes solo veías muros. No porque premie o castigue, sino porque el universo entero funciona por correspondencia. Lo semejante atrae lo semejante. Fox lo resumía así. El mundo externo de las circunstancias y las condiciones se corresponde con el mundo interno de tus pensamientos y emociones. Pero no se trata de sentir culpa por lo que vives. Nadie despierta de un día para otro. Todos estamos aprendiendo a ver que lo que parece castigo, a veces es solo una corrección amorosa de la vida para llevarnos de vuelta a nosotros. Recuerdo el caso de una mujer que llevaba años sintiendo que la vida la castigaba. Perdió un trabajo estable, una relación larga y hasta su salud se empezó a deteriorar. Todo al mismo tiempo. En medio del caos repetía: no sé qué estoy pagando, no sé qué hice mal. Tenía esa sensación de estar bajo una deuda invisible, como si algo o alguien la estuviera castigando por vivir. Pero cuando su dolor fue tan grande que ya no pudo resistir, se rindió, no desde la derrota, sino desde el cansancio de pelear con todo. Y fue ahí donde comenzó a escuchar lo que su vida le estaba tratando de decir. Descubrió que llevaba años aferrada a una identidad de sacrificio, que cada vez que algo se complicaba, ella misma se decía: así es mi suerte. Y entonces entendió. No era Dios quien la castigaba, era ella quien no creía merecer nada fácil. Su mente había hecho del sufrimiento una forma de pertenecer. Le habían enseñado que el amor se ganaba con esfuerzo, que la felicidad era para los que aguantaban más. Y como todo pensamiento sostenido se convierte en realidad, su vida le reflejaba justo eso. Cuando empezó a cambiar esa creencia, no pasó nada mágico de inmediato, pero algo cambió dentro. Dejó de preguntarse: ¿por qué me pasa esto? Y empezó a preguntarse: ¿para qué me está sirviendo? Y ahí encontró respuestas que la liberaron. Comprendió que la vida no la estaba castigando, la estaba empujando hacia su propia coherencia. Que lo que llamamos problema, a veces es la única manera que el alma tiene de gritarte que cambies el rumbo. ¿Y si tus dificultades no fueran castigos, sino espejos? ¿Y si cada pérdida, cada rechazo, cada vacío, solo te estuviera devolviendo la imagen de lo que tú crees posible para ti? ¿Podrías mirarlo sin culpa, sin resentimiento, sin miedo? Fox explicaba que la ley divina es tan precisa como la gravedad. No discrimina, no se ofende, no se contradice. Si lanzas una piedra al aire, caerá. Si lanzas pensamientos de temor, atraerás más razones para temer. Pero también, si lanzas pensamientos de confianza, la vida se moverá para sostenerte. Es una ley, no una opinión. Y una ley no castiga, simplemente responde. La mente humana, decía Fox, es un espejo que refleja la imagen que sostiene. Por eso, si pasas los días creyendo que el mundo está contra ti, el mundo se comportará como tal. Pero no porque lo sea, sino porque tú lo miras desde ese filtro. Cambia el lente y el paisaje cambia. No porque el paisaje se transforme, sino porque tú lo ves con otros ojos. Lo que más nos cuesta aceptar es que la vida no está equivocada. Que incluso las partes que duelen están perfectamente colocadas para mostrarnos dónde seguimos resistiéndonos al amor. Dios no te está castigando cuando algo se rompe. Te está mostrando que esa estructura ya no podía sostenerte. Aquella mujer, con el tiempo, encontró trabajo en un lugar que jamás hubiera considerado antes. Aprendió a disfrutar su tiempo libre sin sentir culpa, a comer sin apuro, a decir no sin temblar. Y un día, hablando sobre todo lo que había vivido, me dijo algo que sonaba tan simple y tan cierto. Dios no me quitó nada, solo me enseñó a soltar lo que yo misma me estaba negando. Esa frase me recordó a lo que Fox enseñaba en El Sermón de la Montaña, cuando decía que la voluntad de Dios es siempre el bien. Eso significa que si algo desaparece de tu vida, no puede ser un castigo, sino un movimiento hacia un bien más grande que aún no comprendes. Pero para poder verlo, hay que dejar de resistirse. La resistencia es la forma más común de autocastigo. Cuando peleas con lo que es, te desgastas. Cuando juzgas lo que pasa, te ciegas. Y en ese estado, todo parece más difícil. Pero cuando aceptas que la vida no está contra ti, que tal vez está a tu favor, aunque no lo entiendas, se abre un espacio de paz. Un espacio donde puedes mirar incluso el dolor con compasión. Capítulo 4. Cómo limpiar tu mente de imposibles.
Hay una frase de Emmett Fox que siempre me acompaña. No es el problema el que te impide avanzar, es la creencia de que no puedes resolverlo. Y cada vez que la recuerdo, me doy cuenta de cuántas veces en mi vida he sido mi propio obstáculo. No por falta de talento, ni de esfuerzo, sino por una idea que parecía tan real que terminó convirtiéndose en una barrera invisible. Los imposibles no existen en el mundo físico, existen en la mente. Y mientras sigas creyendo que algo es imposible, el universo respetará esa orden. Pero la mente no se limpia con fuerza, se limpia con conciencia. No se trata de gritarle a tus pensamientos para que desaparezcan, sino de entender de dónde vienen. La mayoría de nuestros «no puedo» no son nuestros. Son frases heredadas, programadas, repetidas sin pensar. Son las voces de alguien más que se quedaron atrapadas en tu cabeza. Un padre que te dijo que eras torpe. Un maestro que dudó de ti. Una sociedad que te enseñó que soñar era perder el tiempo. Y así, sin darte cuenta, creciste repitiendo una historia que no era tuya. Hace un tiempo conocí a un hombre que tenía un talento inmenso para la música, pero había dejado de tocar. Cuando le pregunté por qué, me dijo, «Eso es para los que nacieron con suerte. Yo tengo que trabajar». Su frase me golpeó, no por lo que dijo, sino por la resignación con la que lo decía. Había enterrado un don bajo la creencia de que no era posible vivir de lo que amaba. Cuando hablaba de su sueño, se le iluminaban los ojos, pero a los pocos segundos los apagaba con un «pero». Ese «pero» era su prisión. Con el tiempo, empezó a trabajar en sí mismo, no en su talento, que ya lo tenía, sino en su mentalidad. Empezó a observar cada pensamiento que lo detenía. Descubrió que desde niño escuchaba a su madre decir, «Los artistas se mueren de hambre». Y esa frase, sin querer, se volvió una orden interna. Había construido toda su vida alrededor de una mentira ajena. Fox decía que la mente humana es como un espejo empañado. Cuando lo limpias, refleja la perfección de Dios. Este hombre entendió que su mente no estaba rota, solo estaba sucia de imposibles. Limpiar tu mente no es borrar lo que duele, es reconocer lo que te limita y soltarlo. Pero para soltar algo, primero tienes que verlo. No puedes transformar lo que niegas. Y ahí está el trabajo real. Atreverte a mirar de frente tus creencias más antiguas, esas que repites sin darte cuenta. Pregúntate, ¿de quién es esta voz que me dice que no puedo? ¿Quién me enseñó a dudar de mí? ¿Y por qué sigo creyéndole? Cuando el hombre de la historia se hizo esas preguntas, lloró. No porque se sintiera débil, sino porque entendió que había vivido más para cumplir los miedos de otros que sus propios deseos. En ese momento, algo cambió. Comenzó a tocar otra vez, sin expectativas, solo por sentir. Lo curioso es que cuando dejó de pensar en lo imposible, las oportunidades comenzaron a aparecer. Alguien lo escuchó tocar en una reunión pequeña, lo invitó a colaborar, y poco a poco su vida se transformó. Hoy vive de su música, y cuando se le pregunta qué fue lo que cambió, responde, «Dejé de creer que no se podía». El imposible no está en la realidad, está en la mente que se cerró demasiado pronto. Cuando Fox enseñaba sobre el poder del pensamiento, decía algo muy profundo. Tu mente es la puerta por donde Dios actúa. Si cierras esa puerta con miedo, ni siquiera el milagro más grande puede entrar. Pero cuando empiezas a limpiar el polvo de las dudas, la fe se cuela otra vez. Y no hablo de una fe ciega, hablo de esa certeza silenciosa de que todo lo que imaginas existe porque ya es posible. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántos no puedo repites en un día? No puedo ahorrar, no puedo perdonarlo, no puedo cambiar, no puedo ser feliz. Esas frases se vuelven hábitos mentales. Y los hábitos mentales, como cualquier hábito, pueden cambiarse. La mente no se aferra a lo imposible por gusto, lo hace por miedo. Tiene miedo de fallar, de volver a sufrir, de exponerse. Pero si no te das la oportunidad de intentar, ya estás fallando desde el principio. Limpiar tu mente es atreverte a pensar algo diferente sin necesitar pruebas. Es decirte, quizás sí puedo, antes de saber cómo. Porque el cómo aparece cuando dejas de bloquear el flujo. El universo no responde a la duda, responde a la decisión. Cuando tú decides abrirte a la posibilidad, la vida empieza a mostrarte caminos que antes no veías. El problema es que muchos creemos que pensar diferente es mentirnos. Pero no es así. No se trata de fingir que todo está bien, sino de abrir espacio a la idea de que puede estarlo. Es un cambio sutil, pero poderoso. Fox explicaba que la oración científica, esa en la que no pides, sino reconoces,
Funciona porque limpia la mente de imposibles. No ruegas por algo, afirmas su existencia aunque aún no la veas. El hombre de la historia, cada mañana, decía una frase sencilla antes de tocar. La vida me apoya en lo que amo. No sabía si era verdad, pero la repetía hasta sentirla. Y cuando finalmente la sintió, su entorno empezó a confirmarlo. Esa es la magia del pensamiento limpio. Lo que sientes como real, la vida lo organiza para mostrártelo. A veces limpiar la mente implica pasar por un desorden. Es como mover una habitación que llevaba años cerrada. Al principio sale polvo, recuerdos, pensamientos que duelen, pero si sigues limpiando, si sigues respirando, llega la claridad, y en esa claridad ves que los límites estaban en ti, no en el mundo. No es fácil, porque los imposibles dan identidad. Te acostumbras a decir no puedo, y eso te da un papel, te hace sentir protegido. Si no lo intentas, no fallas. Si no sueñas, no te decepcionas. Pero también, si no te arriesgas, no vives. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Una vida segura en tus imposibles o una vida incierta en tus posibilidades? Hay una frase de Fox que me parece la esencia de este capítulo. No hay problema demasiado grande para Dios. Y si la mente humana es el instrumento a través del cual esa fuerza actúa, entonces no hay límite real más allá de lo que tú mismo aceptas. Limpiar tu mente de imposibles es dejar que esa inteligencia infinita trabaje sin tus interrupciones. La mente no se limpia una vez, se limpia todos los días, con cada pensamiento que eliges, con cada duda que transformas en curiosidad. Es un trabajo diario, silencioso, pero liberador, porque cada vez que eliges un pensamiento nuevo, estás rompiendo un patrón viejo, y cada patrón roto libera energía para crear algo mejor. Capítulo 5. La fe práctica. Actuar sin ver. Hay un momento en la vida en el que no te queda más opción que confiar. No porque quieras, sino porque ya lo intentaste todo. Porque llegas al límite de lo razonable, al punto en el que tu mente ya no puede explicar ni resolver lo que te pasa. Y ahí, justo ahí, empieza la verdadera fe. No la fe de las palabras, ni la que se dice en voz alta para parecer fuerte, sino la que te sostiene cuando no ves nada claro, y aún así das un paso más. Emmett Fox decía, la fe no es creer que Dios puede, es saber que Dios ya está obrando. Esa es la diferencia entre esperar un milagro y participar en él. La fe práctica no es rezar y quedarse quieto. Es moverte desde la confianza aunque no tengas pruebas. Es sembrar sin ver la cosecha, caminar sin mapa, actuar como si lo que deseas ya estuviera en camino. No es una teoría espiritual, es una actitud interna que cambia todo. Porque cuando decides moverte sin ver, dejas de depender de lo visible para creer, y en ese momento la energía se acomoda a favor tuyo. Hace un tiempo conocí a una mujer que había perdido su negocio después de muchos años de esfuerzo. Se quedó sin dinero, sin rumbo, sin ánimo. Me dijo, ya no tengo fe. La perdí cuando todo se vino abajo. Pero lo que había perdido no era la fe, sino la esperanza. La fe no desaparece, se cubre de miedo. Empezamos a pensar que creer es ingenuo, que confiar nos vuelve tontos, pero la fe no es ingenuidad, es inteligencia divina. Es la forma en que el alma le dice a la mente, déjame a mí, yo sé el camino. Le pregunté a esa mujer qué era lo que más deseaba hacer si no tuviera miedo, y sin pensarlo respondió, cocinar. Me habló de cómo siempre había soñado con abrir un pequeño restaurante, pero que nunca se había atrevido porque pensaba que no era el momento. Le pregunté cuánto tiempo llevaba esperando el momento perfecto, y me dijo, 10 años. 10 años de espera. 10 años de fe guardada, pero nunca usada. Empezó a cocinar otra vez, pero esta vez sin meta, solo por sentir. Preparaba comida para sus vecinos, para sus amigos. Un día, una persona compartió una foto de sus platos en redes y todo cambió. En menos de un año, había montado un pequeño local. No porque el universo premiara su esfuerzo, sino porque ella se alineó con la energía de su propósito. Actuó sin ver. Eso es la fe práctica. ¿Te has dado cuenta de que a veces esperas sentirte seguro antes de actuar? Esperas a tener dinero, tiempo, señales, garantías. Pero la vida no funciona así. Si necesitas ver todo antes de moverte, lo que tienes no es fe, es control. Y el control no crea, solo retrasa. Fox explicaba que Dios nunca te muestra el camino completo, te da el siguiente paso. Y ese paso solo aparece cuando te atreves a caminar. La fe práctica se entrena en lo cotidiano.
En los días en que no sabes cómo vas a pagar algo y decides confiar en que llegará. En los momentos en que el miedo te paraliza y aún así haces la llamada, envías el mensaje, aplicas al trabajo, grabas ese video, abres esa puerta. Es ahí donde el universo se mueve, no en tus palabras, sino en tus actos. Cuando Fox hablaba de fe, decía que no era un sentimiento, sino una ley mental. Una mente llena de fe genera resultados, así como una mente llena de duda genera obstáculos. Pero la fe no es una emoción ciega, es una comprensión profunda de que todo tiene propósito. No siempre lo verás al instante, pero lo sentirás cuando sueltes la necesidad de controlarlo. La mujer de la historia comenzó a notar que las cosas pequeñas se acomodaban con fluidez. No era suerte, era sintonía. Cuando cocinaba, se olvidaba del miedo, y en ese estado de entrega, la vida respondía. Fox decía que la fe verdadera es pensamiento controlado. Pensar con fe es elegir la certeza sobre la duda, una y otra vez, aunque duela, aunque no veas resultados inmediatos. Pero, ¿cómo se hace eso cuando todo va mal? ¿Cómo se cree cuando la realidad te grita lo contrario? Ahí es donde la fe deja de ser una palabra y se convierte en práctica. La fe práctica no niega la dificultad, pero tampoco se arrodilla ante ella. La mira y dice: esto no me define, solo me entrena. La persona con fe no ignora el miedo, lo atraviesa. A veces, la fe se confunde con pasividad. Pensamos que tener fe es esperar que las cosas cambien solas. Pero la fe no es esperar. Es colaborar con lo invisible. Es trabajar con confianza, sin ansiedad. Es actuar sabiendo que el resultado ya está decidido, aunque aún no lo veas. Una vez escuché una frase de Fox que resume todo este capítulo. Actúa como si ya fueras, y serás. Esa es la esencia de la fe práctica. No necesitas sentirte listo para empezar. Necesitas empezar para sentirte listo. La mente espera pruebas, pero la fe crea las pruebas. Cuando actúas desde la confianza, el universo confirma tu decisión. Recuerdo que esa mujer, un día, me dijo: creo que ahora entiendo lo que es la fe. No es esperar que algo pase, es moverme como si ya hubiera pasado. Esa frase me quedó grabada. Porque la fe no se demuestra cuando todo está bien, sino cuando todo parece perdido. Quizás tú también has sentido que creer duele, que la fe cansa, sobre todo cuando llevas tiempo esperando algo que no llega. Pero tal vez no se trata de esperar, sino de moverte diferente. Tal vez el universo no te niega nada, solo espera que empieces a actuar desde el resultado, no desde la carencia. Capítulo 6. La mente rica no busca, reconoce. Emmett Fox escribió una frase que me marcó: el bien que deseas ya está aquí. No dijo que llegará, ni que debas ganártelo, ni que debas encontrarlo. Dijo que ya está aquí. Y si eso fuera cierto, si todo lo que anhelas ya existe en un plano más sutil, entonces lo único que te separa de vivirlo es tu capacidad de reconocerlo. Pero reconocer no es lo mismo que buscar. Quien busca, lo hace desde la carencia. Quien reconoce, desde la conciencia. La mente rica no persigue, se da cuenta. No pide permiso, se alinea. No espera señales, las interpreta. El problema es que nos enseñaron a buscarlo todo. El amor, el dinero, la aprobación, la oportunidad. Nos hicieron creer que el éxito está en otro lugar, en otro tiempo, en otra versión de nosotros. Y así, nos pasamos la vida corriendo, creyendo que cuando lleguemos a cierto punto, por fin sentiremos paz. Pero esa búsqueda eterna es una trampa, porque mientras crees que algo está fuera de ti, no puedes verlo dentro. Fox decía que tu mundo exterior es el espejo exacto de tu mente. Entonces, si afuera no hay abundancia, no es porque no exista, sino porque aún no la reconoces dentro. Hace unos años conocí a alguien que vivía en esa búsqueda constante. Tenía talento, trabajaba sin parar, era inteligente, pero siempre sentía que algo le faltaba. Me decía: sé que puedo más, pero no sé cómo llegar. Esa frase lo acompañaba a todos lados. Vivía comparándose, mirando hacia los demás con una mezcla de admiración y frustración. Si veía a alguien logrando lo que él deseaba, lo aplaudía, pero por dentro se decía: yo no nací para eso. Sin saberlo, estaba programando su mente para no reconocer su propio valor. Un día, decidió hacer un cambio pequeño, casi insignificante, dejar de mirar hacia afuera y empezar a observar sus pensamientos. Descubrió algo curioso. Cada vez que veía a alguien exitoso, su mente reaccionaba con envidia. No porque deseara el mal,
sino porque creía que ese bien no estaba disponible para él, y ahí lo entendió. Su problema no era la falta de oportunidades, sino la falta de reconocimiento. La abundancia estaba frente a él, pero su mente solo sabía mirar lo que faltaba. Empezó a aplicar una práctica simple inspirada en Fox. En lugar de decir «quiero eso», decía «eso también es posible para mí». Y cada vez que lo decía, algo en su interior se relajaba, dejó de sentir que la vida era una competencia. Empezó a disfrutar su proceso, a ver belleza en lo pequeño, a notar oportunidades que antes pasaba por alto. Lo que antes parecía imposible, empezó a sentirse natural. No porque el mundo cambiara, sino porque su percepción lo hizo. Reconocer la abundancia es abrir los ojos a lo que siempre ha estado. Es darte cuenta de que no tienes que convencer al universo, solo dejar de oponerte a él. Pero para eso hay que limpiar la mirada. Una mente cargada de comparación, de miedo, de todavía no puede reconocer nada. Está ocupada buscando, y quien busca no observa, solo desea. Fox decía que la mente que sabe, descansa. Y tenía razón. Cuando reconoces que la vida no te debe nada, sino que te refleja, dejas de correr detrás de lo que ya eres. Empiezas a actuar desde la seguridad interior de quien sabe que lo bueno no se consigue, se revela. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, cuando dejas de necesitar algo con desesperación, suele llegar? No es magia, es coherencia. La energía de la búsqueda es carencia, la energía del reconocimiento es gratitud. Y la gratitud es la señal que le dice al universo, ya lo tengo. Por eso, lo que agradeces se multiplica, y lo que persigues se escapa. La mente rica no pregunta ¿cuándo? Pregunta ¿cómo puedo alinearme? No exige, colabora. Sabe que el tiempo no es enemigo, es parte del proceso. Por eso no vive en ansiedad, sino en dirección. Cuando reconoces que todo lo que deseas ya existe, dejas de mendigarle a la vida. Empiezas a caminar con la certeza de quien ya posee el oro, aunque aún no lo vea brillar. El hombre de la historia me dijo algo que nunca olvidé. El día que dejé de buscar oportunidades, me di cuenta de que siempre habían estado ahí. No fue un cambio mágico, fue mental. Dejó de ver el mundo como un campo de batalla y empezó a verlo como un jardín. Y un jardín no se conquista, se cuida. La diferencia entre buscar y reconocer está en el estado interno desde donde lo haces. Cuando buscas, dices, no tengo. Cuando reconoces, dices, esto también me pertenece. Esa pequeña diferencia lo cambia todo. Porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu estado. Capítulo 7. ¿Cómo dejar de atraer carencia? Emmett Fox escribió, no puedes atraer prosperidad mientras creas en la pobreza. Y esa frase, aunque parece obvia, es la raíz de casi todo lo que nos detiene. No porque no sepamos lo que queremos, sino porque seguimos vibrando en lo contrario. Queremos abundancia, pero pensamos desde el miedo. Queremos libertad, pero actuamos desde la falta. Y así, sin darnos cuenta, seguimos repitiendo el mismo patrón de carencia una y otra vez, con distinto rostro, distinto trabajo o distinta relación, pero con la misma sensación. No es suficiente. La carencia no siempre se nota. A veces se disfraza de humildad, otras de responsabilidad, incluso de realismo. Pero si miras más profundo, descubrirás que la carencia es una emoción, un estado interior de vacío que se refleja en todo lo que haces. La carencia no es no tener, es vivir sintiendo que nada alcanza, es comer con prisa, amar con miedo, trabajar con ansiedad, pedir con culpa. Y mientras esa energía siga siendo el centro de tu vida, ninguna cantidad de dinero, amor o éxito llenará ese hueco, porque la carencia no se cura con más cosas, se sana con más conciencia. Hace un tiempo conocí a una persona que vivía atrapada en ese ciclo. Ganaba bien, pero siempre terminaba endeudada. Trabajaba más que nadie, pero nunca se sentía tranquila. Era de esas personas que, aunque el refrigerador estuviera lleno, decía, por si acaso no alcanza. Todo lo hacía desde la previsión del miedo. Cuando hablábamos, me decía, yo soy realista, no se puede confiar en la suerte. Pero lo que llamaba realismo era su manera elegante de justificar su desconfianza, porque en el fondo no creía que la vida fuera generosa con ella. Fox enseñaba que lo que temes, lo atraes, lo que agradeces, lo expandes. Esa persona estaba agradeciendo poco y temiendo demasiado.
Y el universo, obediente como siempre, respondía a su miedo, no a su esfuerzo, porque la vida no te da lo que pides con palabras, sino lo que afirmas con energía. Cuando empezamos a trabajar en su mentalidad, lo primero que hicimos fue observar su lenguaje. Se daba cuenta de que todo lo decía en negativo. No quiero deber dinero, no quiero fracasar, no quiero quedarme sin trabajo. Y cuando cambió su forma de hablar, entendió algo profundo. Su mente estaba enfocada en evitar la escasez, no en crear abundancia. Y lo que evitas, lo alimentas. Porque la atención es el agua del pensamiento. Todo lo que riegas, crece. Comenzó entonces a usar una práctica simple, inspirada en Fox. Cada vez que sentía miedo de perder algo decía, yo confío en la provisión divina, siempre hay más. No lo decía como una oración mágica, sino como una manera de recordarse que el universo no está en su contra. Al principio le sonaba falso, porque la mente tarda en creer lo que el corazón aún no siente. Pero con el tiempo, esa frase se volvió natural. Y cuando su energía cambió, su realidad también lo hizo. Empezó a atraer oportunidades más ligeras, personas más alineadas, ingresos que no venían del esfuerzo sino del flujo. Dejar de atraer carencia es dejar de vivir en modo supervivencia. Es entender que la vida no es una carrera para ver quién acumula más, sino una danza entre dar y recibir. La carencia vive en la mente que siempre espera el siguiente golpe, la siguiente factura, el siguiente problema, pero la abundancia vive en la mente que descansa en la idea de que todo está sostenido. ¿Te has fijado en que hay personas que, sin tener tanto, siempre tienen suficiente? No porque ganen más, sino porque no viven contando lo que falta. Y también hay quienes, aun ganando mucho, siempre sienten que no alcanza. Esa diferencia no está en el número, está en la mente. Porque no es el dinero lo que crea la abundancia, es la relación emocional que tienes con él. Fox decía que Dios es la fuente inagotable de todo bien. Y cuando entiendes eso, dejas de temer que algo se acabe, porque la abundancia no viene de tu empleo, ni de tu pareja, ni de tus contactos. Esos son canales, no fuentes. Y cuando te apegas a los canales, vives con miedo de perderlos. Pero cuando te conectas con la fuente, entiendes que los canales pueden cambiar, pero el flujo nunca se detiene. Esa persona de la historia empezó a aplicar algo muy simple. Cada vez que gastaba dinero, en lugar de decir «se me fue», decía «estoy haciendo circular abundancia». Y ese pequeño cambio mental transformó su relación con el dinero. Ya no lo veía como algo que se le escapaba, sino como algo que fluía y volvía. Y cuando empezó a confiar en el flujo, dejó de atraer bloqueos, porque la abundancia no se retiene, se comparte. La carencia, en cambio, es acumulación por miedo. Es la necesidad de guardar por si acaso. Pero lo que guardas con miedo no se multiplica, se estanca. Y lo que se estanca, se pudre. En cambio, lo que compartes con conciencia, crece. Fox lo explicaba con claridad. Dar abre el canal por el cual recibes. No se trata de dar por obligación, sino desde la certeza de que nada se pierde. Dar no te empobrece, te recuerda que siempre hay más. Dejar de atraer carencia es también dejar de pensar en términos de escasez emocional. No solo falta dinero, a veces falta amor, reconocimiento, tiempo. Pero esa falta no viene del mundo, sino de tu creencia de que no mereces más. Cuando dices «nadie me entiende», estás afirmando aislamiento. Cuando dices «nadie me apoya», estás afirmando soledad. Y el universo no distingue si lo dices por dolor o por costumbre, lo manifiesta igual. Capítulo 8. Gratitud. La energía que multiplica. Emmett Fox decía: cuando agradeces, multiplicas lo que tienes. Cuando te quejas, lo detienes. Y con los años entendí que no era solo una frase bonita, era una ley espiritual. La gratitud no es una reacción, es una vibración. No se trata de decir gracias cuando las cosas salen bien, sino de sostener una mirada agradecida incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Agradecer no es negar el dolor, es reconocer que incluso en medio del caos hay propósito. Es confiar en que algo invisible está a tu favor, aunque la mente todavía no pueda explicarlo. La gratitud es una energía que transforma. Cuando agradeces de verdad, tu mente deja de mirar lo que falta y empieza a reconocer lo que ya está. Y en ese cambio, la realidad se reorganiza. Porque el universo no responde a tus quejas, responde a tu conciencia. Si piensas en falta, recibes más falta. Si piensas en abundancia, la vida te da más razones para agradecer. Fox lo explicaba así: no puedes recibir más mientras desprecies lo que ya tienes. Pero no siempre es fácil agradecer.
Hay días en que cuesta, en que nada parece suficiente, en que el cuerpo pesa y la mente se cansa. Y es justo ahí donde la gratitud se vuelve más poderosa. Porque agradecer cuando todo está bien es natural. Agradecer cuando no entiendes nada, eso es fe. Hace un tiempo conocí a una persona que había perdido casi todo en un año. Su trabajo, su pareja, su salud. Estaba resentido con la vida. Me dijo, no tengo nada que agradecer. Y lo entendí, porque a veces el dolor se vuelve tan denso que nos hace ciegos. Pero un día, por insistencia, comenzó a escribir 3 cosas por las que pudiera dar gracias, aunque fueran pequeñas. La primera vez, apenas pudo anotar una. Estoy vivo. La segunda, agregó, tengo a alguien que me escucha. La tercera semana, escribió, pude dormir mejor. Y así, poco a poco, su mirada cambió. No fue magia. Nada externo cambió de inmediato, pero internamente empezó a sentir algo distinto. Una ligera calma, una sensación de alivio. Me dijo, me di cuenta de que no era mi vida la que estaba vacía, era mi atención la que estaba ciega. Cuando la atención cambia, la energía cambia. Y cuando la energía cambia, todo lo demás empieza a moverse. Esa persona empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El olor del café en la mañana, la luz del sol colándose por la ventana, la risa de su sobrino. Y lo que antes parecía una rutina aburrida empezó a sentirse como una oportunidad. No porque su vida se volviera perfecta, sino porque por fin la estaba mirando. La gratitud no se trata de fingir alegría, sino de aprender a ver el bien en lo que ya es. Es una práctica espiritual silenciosa. No requiere rituales ni fórmulas, solo presencia. Agradecer es decirle a la vida, veo lo que me das, incluso si aún no entiendo por qué. Fox decía que el agradecimiento es la llave del cielo, y no se refería a un lugar, sino a un estado de conciencia. Porque cuando vives agradecido, estás en armonía con la ley divina. Ya no pides desde la escasez, sino que recibes desde la abundancia. Ya no te quejas del camino, lo caminas con respeto. Pero el problema es que crecimos pensando que la gratitud llega después del resultado. Cuando tenga dinero, agradeceré. Cuando me sane, agradeceré. Cuando me vaya bien, agradeceré. Pero eso es esperar a que el fuego se encienda antes de encender la chispa. La gratitud no viene después del milagro, lo provoca. ¿Y si empezaras a agradecer antes de ver el cambio? ¿Y si dijeras gracias no como reacción, sino como afirmación? Gracias porque ya estoy sanando. Gracias porque el dinero está fluyendo. Gracias porque la paz está llegando. No para convencerte, sino para recordar que el bien ya existe y está moviéndose hacia ti. La persona de la historia empezó a hacer eso. Cada mañana, antes de revisar el teléfono o pensar en sus problemas, decía en voz baja, gracias por este nuevo día, aunque no sepa qué traerá. Y esa frase cambió su energía. Me dijo, por primera vez en años, dejé de despertarme con miedo y empecé a hacerlo con curiosidad. Eso es lo que hace la gratitud. Convierte la ansiedad en confianza. No necesitas grandes motivos para agradecer. Basta con uno, la respiración. El cuerpo que, aunque cansado, sigue intentando. El corazón que, aunque roto, sigue latiendo. Cada agradecimiento sincero es una semilla de expansión. No importa cuán pequeña parezca, el universo sabe multiplicarla. Fox explicaba que la gratitud es la semilla del próximo milagro. Y tiene sentido, porque cuando agradeces, tu mente se sintoniza con la frecuencia del bien. Y lo semejante atrae lo semejante. No puedes atraer más abundancia desde la queja. No puedes atraer amor desde la insatisfacción. Pero cuando reconoces el bien presente, aunque sea poco, la vida responde con más. A veces creemos que agradecer es conformarse. Pero no. Agradecer no es rendirse, es abrir espacio. Es decirle al universo, estoy lista para más porque ya reconozco lo que tengo. La queja, en cambio, cierra las puertas. No porque Dios se ofenda, sino porque tú mismo bloqueas el flujo cuando solo ves lo que falta. La persona de la historia comenzó a usar la gratitud como medicina. Cuando sentía ansiedad, respiraba y decía, gracias por lo que tengo ahora. Y cada vez que lo hacía, el cuerpo se calmaba. No porque sus problemas desaparecieran, sino porque dejaban de controlarlo. Descubrió que la gratitud no cambia la realidad,
cambia la forma en que la habitas, y cuando eso sucede, la realidad inevitablemente cambia también. Capítulo 9. Prosperar sin culpa. Hay una frase de Emmett Fox que me golpeó la primera vez que la leí. Dios no quiere que su hijo viva en la escasez, sino en la plenitud de todo bien. Lo curioso es que muchos dicen creer en un Dios amoroso, pero viven como si ese amor tuviera límite, como si prosperar fuera un pecado, como si recibir fuera motivo de vergüenza. Crecemos escuchando que el dinero no lo es todo, que los ricos son egoístas, que lo espiritual y lo material no pueden ir juntos. Y sin darnos cuenta, nos programamos para sabotear cualquier forma de abundancia, porque en lo más profundo creemos que prosperar nos aleja de Dios o de los demás. Prosperar sin culpa es un acto de reconciliación. Es perdonarte por haber creído que debías sufrir para merecer. Es entender que no viniste a sobrevivir, sino a expandirte. Que no hay nada sagrado en la pobreza mental ni en la resignación. Porque la verdadera humildad no es tener poco, sino reconocer que todo lo que tienes proviene de una fuente infinita y que compartirlo es parte del propósito. Pero cuesta, porque la culpa se disfraza de moral. Te hace sentir que pedir más es ingratitud, que desear comodidad es superficial, que tener éxito es volverte como ellos. Y ese pensamiento se filtra en cada decisión, en el trabajo que eliges, en el precio que cobras, en la manera en que recibes un elogio. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces minimizas tus logros? ¿Cuántas veces te disculpas por algo que te salió bien? La culpa te hace creer que destacar ofende, pero lo que ofende no es brillar, sino fingir que no puedes hacerlo. Hace un tiempo conocí a una mujer que había construido un pequeño negocio con mucho esfuerzo. Era talentosa, disciplinada, generosa, pero cada vez que su negocio crecía, algo pasaba. Se enfermaba, perdía clientes, cometía errores que la hacían retroceder. Cuando le pregunté qué sentía al pensar en ganar más dinero, se quedó callada. Luego me dijo, me da miedo volverme alguien que ya no reconozca. Esa frase lo decía todo. No era miedo al éxito, era miedo a perder el amor. Había aprendido que ser buena era sacrificarse, que prosperar era volverse egoísta, que disfrutar era pecado. Fox decía, la pobreza no es una virtud, es el resultado de pensamientos equivocados. Y esa mujer, sin saberlo, había hecho de la culpa un hábito mental. No podía aceptar la prosperidad porque asociaba el bienestar con la pérdida. Su mente creía que si le iba bien, alguien más quedaría sin nada. Que si ella brillaba, alguien quedaría en la sombra. Pero la verdad es que la abundancia no funciona así. La abundancia no es una torta que se reparte. Es una fuente que se expande cuando la compartes. Comenzó a trabajar en su culpa poco a poco. Cada vez que algo bueno le pasaba, en lugar de sabotearlo, respiraba y decía, merezco esto porque proviene del bien. No lo decía para convencerse, sino para recordarlo. Empezó a darse permiso para disfrutar sin sentir que debía compensar. Y lo que más me sorprendió fue que cuando dejó de sentirse culpable, empezó a ayudar más gente. No desde el sacrificio, sino desde la plenitud. Entendió que cuando tú te permites prosperar, inspiras a otros a hacerlo. La culpa de prosperar viene de una falsa idea de amor. Creemos que amar es quedarnos atrás para que otros avancen, que ayudar es dar hasta vaciarnos. Pero Fox enseñaba algo distinto. Solo puedes dar verdaderamente cuando das desde el desbordamiento. No puedes iluminar si tu fuego está apagado. No puedes sanar si estás roto. No puedes compartir abundancia si vives en escasez. Por eso prosperar no es egoísmo, es responsabilidad espiritual. Es decir, me permito recibir para poder multiplicar. ¿Y por qué sentimos culpa? Porque confundimos humildad con limitación. Creemos que ser humildes es no desear demasiado. Pero la humildad verdadera es saber que el poder no es nuestro, sino que fluye a través de nosotros. Y cuanto más lo reconoces, más grande te vuelves sin arrogancia, porque entiendes que no eres la fuente, eres el canal. Esa mujer comenzó a experimentar lo que Fox llamaba la alegría de servir desde la abundancia. Su negocio creció, pero ella ya no se sentía presa del miedo. Empezó a contratar personas, a pagar bien, a enseñar lo que sabía. Me dijo, antes me daba vergüenza decir que ganaba dinero. Ahora entiendo que es una bendición poder dar trabajo. Eso es prosperar sin culpa. No esconder tu luz, sino usarla para iluminar. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que algo bueno no te dura porque era demasiado?
¿Cuántas veces has rechazado una oportunidad sintiendo que no estabas listo? La culpa tiene 1000 disfraces. A veces se disfraza de prudencia, otras de falsa espiritualidad. Pero la raíz es la misma: creer que recibir te hace menos digno de amor. Fox enseñaba que la voluntad de Dios para ti es felicidad, salud y abundancia. No se refería a una riqueza superficial, sino a una vida en equilibrio. Porque cuando la mente está alineada con el bien, la prosperidad llega sin esfuerzo. Pero si la mente está dividida entre el deseo y la culpa, nada puede sostenerse. Es como intentar llenar un vaso con un agujero. La mujer de la historia me contó que durante años no podía disfrutar ni siquiera una cena en un buen restaurante sin sentir incomodidad. Siempre pensaba en lo que otros no tenían. Creía que disfrutar era insensible, pero un día, mientras comía sola, entendió algo. Negarme a disfrutar no ayuda a nadie. La pobreza ajena no se alivia con mi culpa. Y tenía razón. No hay virtud en sentirte mal por lo que otros carecen. La verdadera virtud está en usar tu abundancia para crear más bien. Prosperar sin culpa es vivir con gratitud, no con vergüenza. Es mirar tu éxito y reconocerlo como parte del plan divino, no como un error del destino. Es entender que si tienes la capacidad de generar, crear o inspirar, es porque el universo confía en ti. La culpa no solo te limita económicamente, también te roba energía vital. Te hace sentir que no mereces descansar, disfrutar, reír, recibir elogios. Te obliga a justificar todo lo bueno que te pasa. Sí, me fue bien, pero tuve suerte. Sí, me ascendieron, pero otros lo merecían más. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar el bien sin explicaciones? Porque no nos sentimos merecedores. Y sin embargo, Fox decía: el Hijo de Dios no tiene que mendigar lo que ya es suyo. La abundancia no es una recompensa, es una herencia espiritual. No tienes que ganártela con sufrimiento, solo tienes que reclamarla con conciencia. Esa mujer, meses después, me dijo algo que me conmovió. Ahora entiendo que cada vez que rechazo algo bueno, le estoy diciendo a Dios que no confío en Él. Y eso lo cambió todo, porque dejó de ver el dinero como algo terrenal y empezó a verlo como una expresión de energía divina. La prosperidad no es solo tener más, es vivir sin miedo a tener. Capítulo 10. La abundancia como conciencia diaria. Emmett Fox decía: la abundancia no se obtiene, se revela. Y cuanto más vivo, más entiendo que tenía razón. La abundancia no es algo que alcanzas con esfuerzo o que llega de repente por suerte. Es una forma de conciencia, una manera de mirar el mundo cada día. No se trata de cuántas cosas tienes, sino de cómo las percibes. Hay quienes lo tienen todo y viven con miedo a perderlo, y hay quienes tienen poco, pero caminan como si el universo entero los sostuviera. La diferencia no está afuera, está en la mente. La abundancia no comienza con dinero, ni con oportunidades, ni con contactos. Comienza con una sensación interna de plenitud, con la certeza de que estás siendo sostenido en cada momento, incluso cuando las cosas parecen inciertas. Fox explicaba que la mente es el canal a través del cual fluye el bien infinito. Si ese canal se obstruye con queja, comparación o miedo, el flujo se corta. Pero si lo mantienes abierto con gratitud, confianza y presencia, la vida empieza a sorprenderte con su precisión. Pero convertir la abundancia en una conciencia diaria no es tan fácil como decirlo. Requiere atención, honestidad y práctica. Porque la mente, acostumbrada al miedo, tiende a volver a la escasez. Tiende a mirar lo que falta, lo que no salió, lo que aún no llega. Y la abundancia no puede coexistir con esa mirada. No porque la niegues, sino porque la sobreescribes con una más profunda. La abundancia no es negar el dolor, sino ver el bien incluso dentro de él. Hace unos años conocí a un hombre que vivía en constante tensión económica. No porque no ganara dinero, sino porque cada vez que lo tenía, lo perdía. Me decía: no entiendo, trabajo como loco y nunca tengo paz. Su mente vivía en modo carencia. Cada decisión estaba guiada por el miedo a quedarse sin nada. Incluso cuando tenía suficiente, no lo disfrutaba. Sentía que si se relajaba, todo se desmoronaría. Vivía en abundancia material, pero en pobreza mental. Empezó a trabajar en su interior, y lo primero que comprendió fue que no podía seguir esperando sentirse seguro para sentirse abundante. Porque la seguridad que buscaba afuera era una ilusión.
La verdadera seguridad nace del reconocimiento de que la vida es un flujo continuo de dar y recibir, de abrir y cerrar, de soltar y recibir de nuevo. Fox enseñaba: el bien de Dios es inagotable y su provisión nunca cesa. Pero si vives desde el miedo, no puedes verlo. Ese hombre comenzó un hábito sencillo. Cada mañana, antes de mirar su teléfono o revisar el trabajo, decía en voz baja: hoy confío en que la vida me sostiene. Lo hacía incluso cuando no lo sentía, incluso cuando las cuentas lo angustiaban. Y poco a poco, algo cambió. No fue que el dinero apareciera de la nada, sino que él empezó a tomar decisiones distintas. Ya no actuaba desde el apuro, sino desde la claridad. Ya no gastaba para calmar su ansiedad, sino para expresar confianza. La abundancia comenzó a fluir porque él dejó de cerrarle la puerta. Tener conciencia de abundancia es aprender a vivir en sincronía con la vida, no en lucha contra ella. Es dejar de forzar resultados y empezar a colaborar con lo invisible. Es entender que el bien no llega cuando lo pides, sino cuando lo reconoces, y para reconocerlo tienes que estar presente, porque la mente que vive en el pasado o en el futuro no puede ver los milagros que ocurren aquí y ahora. ¿Te has dado cuenta de que cuando te sientes agradecido, las cosas parecen fluir más fácilmente? No es casualidad. La gratitud es la frecuencia de la abundancia, no porque la vida cambie, sino porque tu atención cambia. Y donde pones tu atención, pones tu energía. Si cada día comienzas contando lo que te falta, estás entrenando tu mente para ver escasez. Pero si empiezas reconociendo lo que ya está bien, estás entrenándola para ver plenitud. La mente abundante no dice: cuando logre esto seré feliz. Dice: ya tengo razones para sentirme bien hoy. Y desde esa calma atrae más bienestar, porque el universo responde al estado de tu corazón, no a tus palabras. Recuerdo que ese mismo hombre me contó algo que lo marcó. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a una anciana dándole pan a las palomas. No parecía tener mucho, pero lo hacía con una sonrisa que irradiaba paz. Se acercó y le preguntó por qué lo hacía. Ella le dijo: porque mientras dé, nunca me faltará. Esa frase le dio vuelta a la cabeza. Entendió que la abundancia no se mide en lo que tienes, sino en lo que puedes dar sin miedo. Desde ese día, empezó a dar sin calcular: su tiempo, su atención, su apoyo. Y lo que antes sentía como vacío, empezó a llenarse de significado. Fox decía: la abundancia es un estado mental que reconoce el bien en todas partes. Por eso, quien vive desde la abundancia no espera un milagro, se convierte en uno. No porque ignore los problemas, sino porque sabe que incluso los desafíos contienen oportunidades ocultas. Y esa mentalidad no se construye con afirmaciones vacías, sino con decisiones conscientes. Cada vez que eliges confiar, en vez de dudar, estás afirmando abundancia. Cada vez que eliges agradecer, en lugar de quejarte, estás abriendo el flujo. Cada vez que eliges soltar el control, estás permitiendo que la vida te sorprenda. Pero la mente humana ama el control. Quiere garantías, quiere certezas, quiere saber exactamente cómo llegará la solución. Y cuando no las tiene, se llena de miedo. Por eso, practicar la abundancia diaria es un acto de fe constante. No fe ciega, sino fe consciente. Fe en la ley del bien, esa que Fox repetía una y otra vez. El bien siempre está presente, aunque no lo veas. Ese hombre al que menciono, meses después, había logrado estabilizar su vida. Pero lo más interesante es que no lo logró desde el esfuerzo, sino desde la paz. Me dijo: ahora entiendo que el dinero no me da paz. Mi paz es la que atrae el dinero. Esa frase me quedó grabada, porque resume lo que significa vivir en abundancia como conciencia. Es dejar de usar la vida para buscar seguridad y empezar a usar la seguridad interior para vivir la vida. La abundancia diaria no es tenerlo todo, es sentir que nada te falta en este momento. Es mirar tu día con ojos atentos y descubrir que hay belleza incluso en lo simple. El café caliente, una conversación sincera, el cuerpo que respira. Es entender que cada día tiene su propio milagro escondido, pero solo lo ves si dejas de correr detrás del siguiente. Y sí, habrá días en que la mente dude, en que la fe se tambalee, en que la escasez quiera colarse de nuevo, pero incluso ahí puedes practicar abundancia, porque la abundancia no se trata de tener más, sino de confiar más. Cuando la duda aparezca, di: no lo entiendo todavía, pero confío en que esto también me lleva al bien. Esa frase es un puente, te devuelve al presente, te recuerda que el universo no se equivoca.
A veces pensamos que la abundancia es algo que se logra y se mantiene para siempre, pero no es así. La abundancia es dinámica, viva. Hay momentos de expansión y momentos de contracción. Lo importante es no interpretar la contracción como pérdida, sino como pausa. Hasta el corazón necesita momentos de silencio entre latidos. Capítulo 11. ¿Cómo convertir los problemas en portales? Emmett Fox decía: no hay mal en sí mismo, solo el bien que aún no has comprendido. Y esa frase, aunque parece sencilla, encierra una verdad que cuesta aceptar cuando estás en medio de una tormenta. Porque cuando el dolor toca la puerta, cuando todo se derrumba o cuando las cosas no salen como imaginabas, lo último que parece posible es creer que eso, precisamente eso, podría estar abriéndote un camino. Pero es así. Los problemas no vienen a castigarte, vienen a revelarte algo que no habrías visto si todo siguiera igual. Los problemas, si los miras con ojos del alma, son portales disfrazados. Un problema, en esencia, no es más que un llamado. Un aviso de la vida que dice: mira aquí, estás listo para ver algo nuevo. Pero la mente humana, tan entrenada para resistir, los interpreta como amenazas. Nos enseñaron que los problemas son enemigos que hay que evitar o eliminar. Sin embargo, lo que resistes, persiste. Y lo que aceptas, se transforma. Hace tiempo conocí a una persona que pasó por una separación muy dura. Había construido su vida alrededor de una relación que terminó de manera abrupta. Lo perdió todo en cuestión de meses: su pareja, su casa, su sentido de dirección. Recuerdo que me dijo: no sé quién soy sin esta historia. Esa frase me atravesó, porque lo que más nos duele de un problema no es el cambio, es la identidad que se rompe. Nos apegamos tanto a la versión de nosotros que conocíamos, que cuando algo la desafía, sentimos que morimos un poco. Durante meses, esa persona intentó reconstruir su vida desde el control, llenando sus días de trabajo, distrayéndose, evitando sentir. Pero mientras más huía del dolor, más lo encontraba. Hasta que un día, cansada de pelear, se rindió. No al sufrimiento, sino a la comprensión. Me dijo: tal vez esto no vino a destruirme, sino a mostrarme lo que no quise ver. Y ahí, justo ahí, comenzó el portal. Fox decía que toda dificultad contiene en sí misma la solución. No porque los problemas desaparezcan al pensarlo, sino porque cambias la perspectiva desde la que los miras. Un problema visto desde el miedo se convierte en un muro, visto desde la conciencia se convierte en una puerta. Y cruzarla no significa escapar, sino aprender. Esa persona, en su proceso, descubrió que había pasado años amando desde el miedo a quedarse sola, que confundía amor con necesidad, que vivía complaciendo para no ser abandonada. El problema que tanto odiaba, la ruptura, le mostró la raíz de su dependencia, y cuando pudo verlo, algo dentro de ella cambió. Ya no se veía como víctima, sino como aprendiz. ¿Te has dado cuenta de cómo muchas veces las situaciones que más te duelen son las que más te despiertan? No porque quieras sufrir, sino porque el alma sabe que el dolor es una herramienta de expansión. Cuando algo se rompe, el ego muere un poco, y ese espacio vacío se convierte en tierra fértil para la verdad. La vida no se equivoca. Aunque parezca injusta, aunque te deje sin aire, aunque no entiendas nada, siempre hay propósito detrás del caos. Fox enseñaba que no hay tal cosa como el castigo de Dios, sino corrección. Y esa corrección no es venganza, es redirección. Es la vida empujándote hacia donde tu alma ya estaba lista para ir, pero tu mente no quería moverse. A veces, para ver el cielo, hace falta que el suelo se rompa. Los problemas son esos temblores que sacuden tus estructuras más frágiles para que puedas construir sobre cimientos reales. Pero no lo ves mientras ocurre. Solo después, cuando miras atrás, comprendes. Esa persona me dijo algo que nunca olvidé. Si no hubiera pasado por esa ruptura, seguiría viviendo dormida. Y es verdad, a veces el dolor te despierta con la rudeza que el amor no logró, porque la vida te ama tanto, que no te dejará quedarte en lo que no te hace crecer. El problema es que confundimos crecimiento con comodidad. Queremos evolucionar sin que duela, sin perder, sin soltar, pero la conciencia se expande a través del contraste. No puedes conocer tu fuerza si nunca te pones a prueba. No puedes conocer tu fe si nunca te falta algo. No puedes conocer tu propósito si todo te sale fácil. Los problemas son esos escenarios en los que descubres lo que realmente eres capaz de ser.
Fox decía que la oración no cambia a Dios, cambia al que ora. Y eso aplica también a los problemas. No están ahí para que los elimines, sino para que cambies la forma en que los miras. Cada vez que atraviesas uno con comprensión, te conviertes en alguien distinto, más sabio, más sereno, más consciente. Capítulo 12. El arte de vivir milagros. Emmett Fox escribió: un milagro no es la violación de las leyes divinas, sino su cumplimiento en un nivel superior. Esa frase me cambió la manera de mirar la vida, porque crecimos creyendo que los milagros eran sucesos raros, reservados para unos pocos, o que dependían de la suerte o del favor de un poder distante. Pero la verdad es más simple y más cercana. Los milagros no se piden, se viven, no se ruegan, se permiten. Ocurren cuando tu mente, tu emoción y tu fe se alinean lo suficiente como para que lo imposible encuentre espacio donde manifestarse. Vivir milagros no significa escapar del dolor ni eliminar los desafíos. Significa mirar la vida con tanta fe que incluso los desafíos se convierten en parte del milagro. Es vivir con los ojos del alma abiertos, sabiendo que cada cosa que te ocurre, lo bueno, lo difícil, lo inexplicable, tiene una intención mayor. Es, como decía Fox, mantener la mente en Dios y dejar que el bien se manifieste. Pero no siempre lo entendemos así. La mayoría de la gente vive esperando un milagro mientras duda de él en silencio. Dice creer, pero en el fondo siente que no es digno de tanto. Y ahí se pierde la magia, porque la duda bloquea la puerta. El milagro no es un premio, es un reflejo de tu nivel de apertura. Cuando estás dispuesto a creer, no porque veas, sino porque sabes, el universo actúa. Hace unos años conocí a una mujer que había estado enferma durante mucho tiempo. No era una enfermedad terminal, pero sí una que la mantenía cansada, limitada, frustrada. Había intentado de todo: médicos, tratamientos, terapias, dietas. Nada parecía funcionar. Cada vez que algo fallaba se decía: tal vez esto es lo que me tocó vivir. Y esa frase, que sonaba resignada, era su forma de rendirse al miedo, no a la fe. Un día, por recomendación de una amiga, empezó a leer a Emmett Fox. Lo que más le impactó fue una frase del libro El Sermón de la Montaña: cambia tu pensamiento y cambiarás tu vida. Al principio le pareció demasiado simple, pero algo dentro de ella decidió probar. No porque creyera ciegamente, sino porque ya no tenía nada que perder. Comenzó a practicar un ejercicio sencillo. En lugar de pensar «estoy enferma», repetía en su mente «la vida de Dios fluye a través de mí». Lo decía sin emoción, sin esperar nada. Pero con el tiempo empezó a sentir algo distinto. Ya no despertaba con el mismo peso. No porque el cuerpo se curara de la noche a la mañana, sino porque su mente empezó a soltar la identidad de enferma, y cuando su identidad cambió, su cuerpo respondió. En cuestión de meses, los síntomas empezaron a disminuir. Y lo que más me impresionó fue cómo ella lo describía. No sentí que Dios me sanara, sentí que por fin dejé de impedir que su energía actuara. Esa es la esencia del milagro. Dejar de bloquear el flujo del bien con pensamientos de miedo, culpa o duda. El milagro no es algo que llega de afuera, es algo que se revela cuando quitas las capas que te separan de la verdad. Fox decía, el bien ya está aquí, solo espera tu reconocimiento. Y esa frase resume todo. El milagro no viene, ya está, solo necesitas reconocerlo. Pero reconocerlo implica algo más profundo, confiar cuando nada parece tener sentido. Porque el arte de vivir milagros no consiste en forzar resultados, sino en mantener la fe incluso cuando no hay señales. Es actuar con la convicción de que todo está ocurriendo a favor tuyo, aunque no veas el cómo. ¿Y si el milagro que esperas no fuera algo que suceda, sino algo que ya está pasando y no lo estás viendo? ¿Y si cada conversación, cada pérdida, cada retraso fuera una parte exacta del plan que estás pidiendo sin darte cuenta? Esa mujer me dijo una frase que me marcó. Mientras pedía sanar, no me daba cuenta de que todo el proceso ya era parte de mi sanación. Había pasado años rogando por un resultado, y cuando soltó la ansiedad y empezó a agradecer lo que sí funcionaba, la vida empezó a moverse, no porque mágicamente todo se arreglara, sino porque cambió la calidad de su energía. Su mirada pasó del miedo a la gratitud, y la gratitud es la antesala de los milagros. Fox explicaba que los milagros ocurren en un nivel mental superior, donde la fe es más fuerte que la duda. Por eso, cuando tu mente se eleva, las circunstancias se reordenan.
no porque las manipules, sino porque vibras en otra frecuencia. Como él decía, nada puede impedirte recibir el bien si mantienes tu mente en la verdad. El milagro no siempre se presenta con fuegos artificiales. A veces se muestra como un pequeño cambio en tu percepción, como un pensamiento nuevo en medio del caos, como la calma en el instante en que antes habrías reaccionado. Y ese pequeño cambio interior es el principio de todo. Porque cuando tu conciencia cambia, tu mundo exterior no tiene otra opción que reflejarlo. Esa mujer empezó a notar milagros en cosas pequeñas. El cuerpo que respondía mejor, las personas adecuadas que llegaban en el momento justo, la serenidad que reemplazaba la desesperación. Y entendió que los milagros no son excepciones. Son el orden natural de la vida cuando te alineas con ella. Pero vivimos tan acostumbrados a la lucha que olvidamos cómo recibir. Queremos controlar hasta el milagro. Queremos saber cuándo, cómo y con qué forma vendrá. Y ese control es precisamente lo que lo bloquea. Porque los milagros no se fabrican, se permiten. ¿Y cómo se permite un milagro? Con apertura, con silencio, con confianza, con esa humildad que dice, no tengo todas las respuestas, pero sé que el bien ya está en camino. Cuando dices eso, algo se alinea dentro de ti. Ya no estás en resistencia, estás en comunión. Fox decía, el milagro empieza cuando dejas de pensar que tú eres quien tiene que hacerlo todo. Y eso es algo que pocos comprenden. El milagro no se crea con fuerza, sino con rendición consciente. No con agotamiento, sino con entrega. Es dejar de empujar y empezar a fluir. Una vez, esa mujer me contó que una mañana, mientras tomaba café, miró por la ventana y vio cómo la luz se filtraba entre las nubes después de una tormenta. Me dijo, ese momento fue mi milagro. Me di cuenta de que todo, incluso las nubes, eran parte de la belleza. Y ahí lo entendí también. Los milagros no están en los hechos, están en la mirada. Vivir milagros es vivir despierto. Es saber que todo, absolutamente todo, tiene sentido, incluso lo que duele. Es permitir que lo invisible te guíe sin exigir pruebas. Es mirar una dificultad y preguntarte, ¿qué bien quiere emerger de esto? Esa pregunta cambia el rumbo de tu energía, porque en lugar de cerrarte al dolor, lo usas como puerta. Esa mujer hoy vive con una serenidad que no depende de las circunstancias. No porque ya no tenga problemas, sino porque aprendió a ver el milagro detrás de cada uno. Me dijo, ya no busco que las cosas salgan como quiero, confío en que siempre salen como deben. Y eso, más que un resultado, es una forma de libertad.